Bueno, y estamos aquí en @Infobae, en @Luis Novarecio, en @Matías Tombolini para que le hagan consultas sobre economía. Cuando te estabas llegando, había un economista que hablaba del precio de los tomates y demás y me decía, te lo explico en 5 minutos lo de los tomates. ¿Por qué? Pensé que estabas hablando de antes de Levi Yeyati, que estuvo, sí. que me lo crucé, un economista de primer nivel, Claro un profe, sí, un colega de la Facu, la verdad que un grosso, como decimos. Bueno, lo que está pasando con los tomates, vos es que salió un artículo, creo que en el Cronista, hacer una parrillada de verduras es más caro que una parrillada de carne. Increíble, la verdad, increíble, pero tiene que ver con cuestiones de carácter estacional, con las heladas que hubo en Jujuy, en Mendoza, en Salta, en San Juan, que por supuesto hicieron estragos, y también con que una cosa bastante particular, vos sabés que el avance de los countries y los barrios cerrados quitó superficie sembrada justamente a las quintas de alrededor de Buenos Aires, digamos, del Gran Buenos Aires, y eso obviamente cae la superficie sembrada y hace que ante cualquier tipo de problema, como lo que tenemos con el tema de la helada, apenas tenemos inconvenientes y se disparan los precios. Es así que no lo había escuchado nunca, o sea, la proliferación de barrios privados sacó lugares de quintas. Va sacando espacio, zonas sembrables justamente a las quintas donde esto se sembraba. Además, vos sabés que el consumo de frutas y hortalizas ha ido disminuyendo más o menos un 30% respecto a 1960. Tiene que ver con un cambio en los hábitos alimentarios, tiene que ver con que cocinamos menos en casa de lo que cocinábamos antes y lo que genera que sea menos negocio que antes, el hecho de producir en grandes cantidades. Y antes, como te decía antes, frente a pequeños cambios o a grandes cambios como estas heladas, el precio se dispara y bueno, tenés estos 40 pesos por kilo de tomate. Digo, que más allá de lo estacional que faltan, digo, hay un fenómeno claro de aumento de los precios. Hoy hablábamos en la radio con Aníbal Fernández y nos decía, nadie nunca dijo que se podía comer con 6 pesos. Yo sí lo escuché a eso, o sea, no es que me olvidé. Pero hay como un reconocimiento que hay un proceso de incremento de los productos básicos que es mucho mayor al que se decía, ¿no? Sí, sin dudas. Y la problemática de la inflación, lo preocupante es que seguimos sin tener un reconocimiento oficial. Es una especie de medio reconocimiento, como cuando yo tengo dos nenas. Tengo a Cami que tiene 12 y a Sofi que tiene 7. La más chiquita, cuando hace una travesura, le cuesta muchísimo reconocerla. Parece que el gobierno fuera eso. Digamos, reconoce que lo hizo, pero no lo reconoce. Insaurralde dice, bueno, sabemos que hay un aumento de precio. Bueno, esto que dice Aníbal es gracioso, porque la realidad es que cuando en la Argentina se dice que hay 1,7% de indigentes, se dice eso en función del entendimiento de que la canasta básica de alimentos está por abajo de los 800 pesos. Claro. Es de ahí que se saca luego el valor de lo que sale a alimentarse por día. ¿Y por qué es el discurso oficial? Porque el incremento de esa canasta básica se da en base justamente a los datos del mismo INDEC. Claro. Con lo cual, no lo dicen, pero se infiere. De modo que, obviamente, es algo que tiene que ser corregido y por parte del gobierno. Porque ahí está la otra cuestión. Cuando se achaca el problema de la inflación al sector privado, es increíble que se sostenga, a pesar de que es un discurso que suena muy bien y queda lindo. Yo lo que digo es, no hay sector privado en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Sumás la inflación de todos ellos, no llegás a la de Argentina. Entonces, a menos que tengamos a todos los empresarios más malvados de la tierra en esta última década, porque en 2004 eran malos, pero no tan malos, porque no había tanta inflación. No sé qué pasó, se volvieron todos malos de golpe, dejaron de tomar la medicación, algo pasó. Bueno, no, claramente lo que hay es condiciones objetivas que generan un marco en el cual hay inflación. Tampoco cuestiones de carácter monetario como plantea grandes sectores de la oposición que atribuyen exclusivamente la inflación a cuestiones de carácter. Claro, de hecho, si vos mirás la inflación de este año es mucho menor que la del año pasado, pero sin embargo, digamos, la emisión es menor, la inflación es la misma. Yo lo que creo es que hay una enorme incertidumbre y que hay un problema muy importante de expectativas. Y es como siempre, si vos no tenés claro el diagnóstico, lo que tendés a creer es que la enfermedad siempre es la peor. Suponete que no va a pasar, pero suponete que después del 10 de diciembre se produjeron las elecciones, hay un cambio y vos dijeras cuál es el diagnóstico básico para los que no seguimos la economía y cuáles son las 2 o 3 medidas que en estos 2 años el gobierno no puede dejar de tomar. Algunas de las que ya empezó a tomar. A ver. Por ejemplo, el nuevo índice de precios, que veremos si es un índice que refleja la realidad. Luego, me parece que lo que hay que tratar es de avanzar en la generación de confianza, porque también es cierto que con la misma inflación,
con los mismos funcionarios, con todo lo mismo, hace 2 años la economía crecía. Y si te sobraba te echaban, te indemnizaban y tenías que elegir qué hacer, en vez de guardarla decidías o pensabas en poner un negocio o invertir en la actividad productiva. ¿Qué pasó que hoy no sucede eso? Lo que se perdió es la confianza. La construcción de confianza tiene que ver con las señales políticas que se dan desde la máxima jerarquía de gobierno. Claro. Y si vos estás tomando todo el tiempo medidas distintas para resolver, o mejor dicho, complementarias respecto a un mismo patrón de solución, por ejemplo el cepo, que no resuelve nada, pero lo que hace es profundiza una problemática, seguramente lo que se pierde es la confianza y terminamos teniendo una situación en donde los gerentes que ganan 60.000 pesos viajan a Miami a dólar oficial porque recuperan el 20%, claro. Pero cuando van a tomar el colectivo, si tienen la tarjeta SUBE, lo pagan lo mismo que un monotributista de Herli. Es bastante contradictorio. Entonces, otra de las cosas que yo haría como gobierno es replantear los subsidios para poder dirigirlos allí a donde más son necesarios y sacarlos de grandes sectores que realmente no los necesitamos. ¿Te imaginás saliendo de... Hay distintas versiones. Imaginar saliendo del cepo con distintos tipos de dólares, un dólar libre para el que quiera viajar, que esté en donde tenga que estar, y sostener el dólar para compras y para las exportaciones. ¿Cómo lo ves? No, yo no me imagino una salida pronto del cepo. Más bien creo que el cepo se va a continuar profundizando. Salir del cepo hoy de golpe sería una locura. Mi percepción es que la salida va a ser algo como lo que va a tener que ver con un giro, capaz que esto queda grabado, después me liquidan se va a usar en tu contra siempre. Pero yo siempre digo, el gobierno tenía un plan en 2010 que no implementó, no sea cosa que lo implemente ahora. ¿Cuál era para mí el plan del gobierno en 2010? Cuando Vudú fue a negociar el segundo tramo del canje, reconocimos 18.000 millones de dólares de deuda a cambio de 12.000 millones de nueva deuda. Se renegocia el segundo tramo del canje y además vamos al Club de París. Cuando vamos al Club de París decimos, bueno, queremos renegociar la deuda, nos dicen que sí, pero que nos dicen para poder hacerlo nosotros necesitamos para renegociar que ustedes permitan la aplicación del artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo, es decir, que nos dejen mirar los números, no que va a ir a Kruger a decir lo que tienen que hacer. Algo simple, que permitan que el acreedor mire las cuentas de su deudor. Nosotros no cedimos en eso y se cayó el plan. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿para qué fue la Argentina a reconocer el segundo tramo del canje y a sentarse en el Club de París si no era para pedir una deuda? Lo que hubiera permitido, primero, que la Argentina tuviera financiamiento para la expansión de su economía que no venga por la vía de la emisión, que no venga por la vía de la presión tributaria, que no venga por los caminos que tienen que ver, por ejemplo, con la represión de importaciones que sufrimos hoy. ¿Qué diferencia hay entre ahora y antes? Que antes no tenían plata, pero tenían votos. Probablemente lo que sucede después de octubre, que además de no tener plata, no tengan votos. Claro. Entonces no sería de extrañar que el gobierno retome una estrategia internacional donde el principal escollo está en los fondos buitre, por lo menos hasta diciembre de 2014. A partir de allí, cualquier negociación que se establezca con ellos será solamente para ellos y no tendrán derecho los que entraron en el canje y que reestructuraron sus activos, o sea, los pasivos de la Argentina, no tendrán derecho a reclamar, ¿verdad? Bueno, salgo porque estoy viendo la gente que está participando a través de nuestro Twitter, de @Infobae y de los nuestros personales, y cada vez que venís vos, primero quiero recomendar mucho el libro que acaba de publicar con mucho éxito Matías, en donde trata de explicarnos, para los que somos legos, ahí estamos, esta es el libro de todo lo que necesitas saber sobre la economía argentina, y es la posibilidad, capítulo por capítulo, de contar qué pasa con cuestiones de ahorro, cuestiones pedagógicas casi familiares, cómo enfrentar a los chicos con el tema económico. Y hoy aparecen, si uno toma los diarios económicos, hoy ves creo que en Cronista o en Ámbito, no recuerdo cuál de los dos, 11% de tasas para los plazos fijos en dólares, otros que insisten en las inversiones más conservadoras que son los ladrillos. Digamos, si hoy vos tuvieras que hacer una asesoría a la gente que nos está viendo, digo al mediano rista, el que está pudiendo hacer una pequeña separata de sus ahorros, ¿por dónde va? A ver, primero, yo no compraría propiedades. Yo creo que las propiedades tienen un recorrido a la baja en el tiempo que viene, no al alza. Si tenés una propiedad en venta, vendela. Pero, digamos, ¿por qué?
Porque en 2009, vamos a explicar el tema de propiedad porque es un canal de ahorro muy importante de nuestra sociedad. En 2009, cuando tuvimos una situación de crisis, se frenó el mercado inmobiliario. Los mercados se ajustan de dos maneras, o por precio o por cantidad. En ese momento ajustó por cantidad, no hubo operaciones. Lo mismo que ahora, que estamos en el piso histórico de venta de propiedades de los últimos 15 o 20 años. Bien, en ese momento quien no vendió ganó, porque después en el 2010 los precios se recuperaron de la mano de la economía, pero de una moneda que aún era fuerte. Ahora, si la economía se recupera, pero la moneda se continúa devaluando, en términos oficiales, como la está devaluando hoy el mismo gobierno nacional, agosto 3,3%, septiembre más de 3%, es probable que lo que veamos sea justamente que se deterioran los precios de las propiedades en el mediano plazo. De modo que, si estás pensando en vender, vende. Si estás pensando en comprar, espera porque tal vez caigan entre 10 y 20% en el tiempo que viene. Esto es interesante, o sea, vos ves en términos de dólares una baja entre un 10 y un 20% de las propiedades. No, yo no lo veo, yo creo que existe. Que ya está. Lo que sucede es que, de vuelta, tenés una propiedad, estás en casa, estás sentado en este momento 4:30, mojando el babiscuit en el café con leche, con tu señora y estás pensando, ¿vendemos o no vendemos? Claro. Y publicás y nadie aparece, ¿Por qué? Porque las propiedades no valen lo que yo creo que valen, vale lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y el mercado no es Cavallo y Wall Street, el mercado es Doña Porota, que heredó de su tío una plata y hace tuk tuk, te golpea la puerta y dice, a ver cuánto vale, no, esto es caro, y vuelve en otra oportunidad. Mientras eso suceda, Porota no te va a comprar la casa. Si la bajás 10-20%, es muy probable que la operación se cierre. Por eso digo, es razonable pensar que si la moneda se continúa depreciando, tengamos una caída de los precios entre el 10 y el 20% que efectivamente se realice en las propiedades, sobre todo en las usadas. Entonces, ese mecanismo, bueno, es un mecanismo que hay que pensar. Obviamente, si la pregunta es, ¿en qué pongo mi plata hoy? En vivirla. O sea, disfrutar. Esto es bienes que a vos te den un aire acondicionado, la posibilidad de tu casa, un viaje si puedes hacerlo. Así es. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de los que creen que no se puede vivir la vida con una planilla de Excel. Y que no hay la fórmula perfecta. Si tenés un 5.000, si tenés un 10.000 pesos, si tenés medio millón de dólares, @Matías Tombolini, Luis Novarecio. También, la consultora te puede dar muchas alternativas. Pero si estás con un ahorro chico, es un gran momento para sacar un viaje. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que uno diga esto, pero es la verdad. Digamos, sacar el viaje en 12 cuotas, te vas a arrepentir si no lo sacas ahora. Hay que decirle la verdad a la gente. Digo, yo creo que es un momento para sacar viajes. Si tenés un estudio contable, estás pensando en cambiarte la compu, hacelo ahora. Si planchás para afuera, comprate una plancha nueva. Es decir, son momentos. Y si siempre le tuviste ganas a ese coche importado alemán, hoy en la Argentina es más fácil importar un auto alemán que un tornillo alemán para fabricar un auto nacional. Así que, bueno, mientras tengas suerte con el tema de la seguridad, también es un buen momento para comprar autos. Por eso están explotando 750.000 autos en esta Argentina de contrastes, en donde tenemos récord de venta de autos, pero no se vende ningún departamento. Claro. ¿Son aprovechables? ¿Tengo que mirar algo en la letra chica? Las compras en 12 cuotas, sea de viaje, las financiaciones de los autos que están apareciendo en algunos. ¿Tengo que mirar algo particularmente en la letra chica? No, tenés que mirar adentro tuyo, porque lo importante es hacerse cargo. La manera para que no tengas problemas económicos cuando compras en cuotas es ser responsable de tu propio destino. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos llega el resumen de la tarjeta de crédito y decimos, no, que se debite el mínimo y después voy cubriéndola. Eso es un pésimo negocio, porque es carísimo el financiamiento sobre saldo con tarjeta. Entonces, si compras en cuotas, que es la mejor opción, hacelo. Todas las cuotas que te ofrezcan, que sea lo mismo que el precio de contado, usalas. Cuando te llega el resumen, paga el total. Y si estás apretado, justamente en términos de finanzas personales, es mucho más negocio con el mismo banco que tenés la tarjeta, sacar un crédito personal para poder refinanciar ese saldo y tener un crédito personal que te pague el saldo de la tarjeta y no quedarte con el mínimo, porque normalmente eso resulta muy caro. Está claro. Bueno, @Matías Tombolini es el Twitter de Matías, que ha estado aquí por primera vez. Vas a estar invitado. Sigo recomendando todo lo que necesitas saber sobre la economía argentina, de Editorial Paidós, para poder saber algo más y entender algo más. Me da como medio impresión, recién lo mostramos, lo vuelvo a complicar al director, el martillo sobre el chanchito en este momento. En una libre interpretación yo llegué a la conclusión de que es una mezcla del capitalismo salvaje, el chancho, en la búsqueda de un encuentro por izquierda con del martillo y la hoz, el martillo,
integrando colores nacionales y populares, celeste y blanco, porque tiene un precio muy accesible. Es de una metáfora notable. Sí, casi terapéutica, tantos años en la lista. Gracias, Doc. De verdad un gusto verte como siempre. A vos. Hacemos una pequeña pausita. Enseguida estamos con Adrián Bono viendo lo que pasa en Twitter y en Facebook. Quiero después repasar las, para mí, declaraciones más importantes, que seguro mañana van a ser noticia. Hay mucho, y también tiene mucho que ver del trabajo que hemos hecho hoy en Infobae TV. Se conoció el parte médico de la Presidenta de la Nación. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos.